Hola amantes de los motores, soy Jay Leno y hoy vamos a hablar de un verdadero ícono americano, GMC. Por más de un siglo, GMC ha sido sinónimo de confiabilidad robusta, rendimiento potente y ese inconfundible espíritu americano. Desde sus inicios construyendo vehículos de trabajo hasta su línea actual de camionetas y SUVs innovadoras, GMC siempre ha estado ahí, haciendo el trabajo. Pero GMC es más que una marca. Es una historia sobre el ingenio y la determinación americana. Se trata de superar límites, vencer desafíos y siempre esforzarse por construir los mejores vehículos en la carretera. Vamos a dar un paseo por el tiempo, explorando la historia de GMC y cómo se convirtieron en el gigante automotriz que conocemos hoy. Así que abróchense los cinturones, amigos. Va a ser un viaje emocionante. Nuestra historia comienza en el corazón de la industria automotriz americana, allá por 1900. En esa época Detroit era una ciudad en auge, llena de fábricas y talleres que bullían con la energía de la innovación. La revolución industrial había transformado la manera en que se fabricaban los productos, y el automóvil estaba a punto de cambiar el mundo para siempre. Fue entonces cuando un joven ingeniero llamado Max Grabowski comenzó a experimentar con un invento novedoso: el camión a motor. Grabowski, con su pasión por la ingeniería y su visión de futuro, vio una oportunidad en la necesidad de vehículos más robustos y eficientes para el transporte de mercancías. No se trataba solo de crear un vehículo, se trataba de revolucionar la manera en que se movían los bienes y se hacía el comercio. Fundó la Rapid Motor Vehicle Company en Pontiac, Michigan, enfocándose en la construcción de camiones prácticos y confiables para negocios. La compañía rápidamente ganó reputación por su innovación y calidad. Los camiones de Grabowski no solo eran funcionales, sino que también eran duraderos, capaces de soportar las duras condiciones de las carreteras de la época. Estos no eran las camionetas elegantes y cromadas de hoy. Eran máquinas resistentes y prácticas diseñadas para transportar mercancías y ensuciarse. Los primeros modelos eran simples, pero efectivos, y rápidamente se convirtieron en una herramienta esencial para los negocios que necesitaban mover productos de manera eficiente. Eran máquinas resistentes y prácticas diseñadas para transportar mercancías y ensuciarse. Los camiones de Grabowski se convirtieron en una vista común en las carreteras de tierra y en las ciudades en crecimiento, llevando de todo, desde alimentos hasta materiales de construcción. Su capacidad para manejar cargas pesadas y terrenos difíciles los hizo indispensables para muchos negocios. Grabowski fue un visionario, comprendiendo que estos camiones eran el futuro del comercio americano. Y tenía razón. Su dedicación y su capacidad para anticipar las necesidades del mercado lo convirtieron en una figura clave en la historia de la automoción. No solo estaba construyendo camiones, estaba construyendo el futuro del transporte. En 1909, Rapid Motor Vehicle Company, junto con Reliance Motor Car Company, fue adquirida por un tipo llamado William Durant. Durant, un empresario astuto y ambicioso, vio el potencial en estas compañías de camiones. Su visión era crear un conglomerado automotriz que pudiera dominar el mercado, y estos camiones eran una pieza clave en su plan. Ahora, Durant era un verdadero emprendedor, la mente maestra detrás de General Motors. Su habilidad para identificar y adquirir compañías prometedoras lo convirtió en una figura legendaria en la industria automotriz. Bajo su liderazgo, General Motors no solo creció, sino que también se diversificó, incorporando una amplia gama de vehículos y tecnologías. Vio el potencial en estas compañías de camiones y las fusionó para formar la General Motors Truck Company, o GMC como la conocemos. Esta fusión no solo consolidó la posición de General Motors en el mercado de camiones, sino que también sentó las bases para el crecimiento y la innovación futura. GMC se convirtió en sinónimo de calidad y durabilidad, y su legado continúa hasta el día de hoy, con una línea de camiones y vehículos que siguen siendo líderes en la industria. El siglo XX fue una época de increíbles cambios y agitaciones, una era marcada por avances tecnológicos, conflictos globales y transformaciones sociales sin precedentes. En medio de todo esto, GMC se encontró en la primera línea de la historia, desempeñando un papel crucial en la evolución de la industria automotriz y más allá. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la demanda de vehículos militares confiables se disparó.
Los ejércitos necesitaban transporte robusto y eficiente para movilizar tropas y suministros a través de terrenos difíciles y condiciones adversas. GMC respondió al llamado, produciendo miles de camiones y ambulancias que resultaron esenciales para el esfuerzo bélico. Estos vehículos no solo transportaban materiales, sino que también salvaban vidas en el campo de batalla. Estos no eran solo camiones, eran líneas vitales, transportando tropas, suministros e incluso sirviendo como ambulancias improvisadas. En muchos casos, los camiones GMC fueron la diferencia entre la vida y la muerte para los soldados heridos. Las contribuciones de GMC durante la guerra solidificaron su reputación de construir vehículos resistentes y confiables que podían manejar cualquier cosa que se les presentara. La durabilidad y la fiabilidad se convirtieron en sinónimos de la marca GMC. La experiencia adquirida durante la guerra resultó invaluable. Los ingenieros y diseñadores de GMC aprendieron lecciones cruciales sobre la construcción de vehículos que podían soportar las condiciones más extremas. Los ingenieros de GMC trajeron nuevas tecnologías e innovaciones que darían forma al futuro de la compañía. La guerra había acelerado el desarrollo de nuevas técnicas y materiales, y GMC estaba a la vanguardia de estos avances. Habían visto de primera mano la importancia de la confiabilidad y la durabilidad, y estas lecciones se integraron en cada nuevo diseño y modelo que salía de las líneas de producción de GMC. Lecciones que llevarían consigo en las décadas siguientes. A medida que el mundo avanzaba hacia nuevas eras de innovación y cambio, GMC continuó construyendo sobre su legado, siempre mirando hacia el futuro mientras honraba su rica historia. El período entre las guerras mundiales fue una época de tremendo crecimiento y prosperidad para Estados Unidos. Las ciudades estaban en auge, las calles llenas de vida y actividad. La economía se expandía rápidamente, y con ella, la demanda de vehículos robustos y confiables. GMC aprovechó esa ola de éxito, estableciéndose como un pilar fundamental en la industria automotriz. Sus fábricas trabajaban a toda máquina, produciendo vehículos que se convertirían en sinónimo de calidad y durabilidad. Expandieron su línea, ofreciendo una gama más amplia de camiones para satisfacer las necesidades de una economía en auge. Desde pequeños camiones de reparto hasta grandes vehículos de carga, GMC tenía una solución para cada necesidad. Desde camiones de carga pesada hasta camionetas elegantes, GMC estuvo presente, ayudando a construir el sueño americano. Sus vehículos no solo eran herramientas de trabajo, sino también símbolos de progreso y modernidad. En las carreteras y en los sitios de construcción, los camiones GMC eran una vista común. Transportaban materiales, ayudaban en la construcción de infraestructuras y facilitaban el comercio. Eran esenciales para el crecimiento del país. Pero GMC no se contentaba con solo construir camiones. Se diversificaron, produciendo autobuses, camiones de bomberos e incluso vehículos militares. Esta diversificación les permitió llegar a nuevos mercados y satisfacer una variedad de necesidades. Esta diversificación no solo amplió su base de clientes, sino que también consolidó su reputación como un fabricante versátil e innovador. Los vehículos GMC se podían ver en todas partes, desde el transporte público hasta las operaciones de emergencia y el servicio militar. La innovación fue una constante en la historia de GMC. Sus ingenieros trabajaban incansablemente para mejorar el diseño y la funcionalidad de sus vehículos, asegurando que cada modelo fuera mejor que el anterior. La era posterior a la Segunda Guerra Mundial vio a GMC alcanzar nuevas alturas. La economía estadounidense estaba en auge, y la gente estaba ansiosa por tener vehículos confiables y elegantes. GMC respondió con modelos icónicos que capturaron la imaginación del público. La economía estadounidense estaba en auge, y la gente estaba ansiosa por tener vehículos confiables y elegantes. Las familias querían automóviles que no solo fueran funcionales, sino que también reflejaran su éxito y aspiraciones. GMC entendió esta necesidad y lanzó modelos que se convirtieron en clásicos instantáneos. Las familias americanas adoptaron estos vehículos, viéndolos como una extensión de su estilo de vida y un símbolo de su prosperidad. GMC respondió con modelos icónicos como las camionetas Advanced Design, conocidas por sus líneas elegantes y motores potentes. Estos vehículos no solo eran prácticos, sino también estéticamente agradables, capturando la esencia del diseño automotriz de la época. Las camionetas Advanced Design
se destacaron por su atención al detalle y su rendimiento superior. Eran vehículos que podían manejar cualquier tarea, desde el trabajo pesado hasta los viajes familiares, con estilo y eficiencia. Estas camionetas no eran solo vehículos de trabajo, eran símbolos del orgullo y el ingenio americano. Representaban la capacidad de la nación para innovar y prosperar, incluso en tiempos de cambio y desafío. En resumen, la era dorada de GMC fue un periodo de crecimiento y éxito sin precedentes. Sus vehículos se convirtieron en íconos de la cultura americana, reflejando el espíritu de una nación en constante evolución. Con cada modelo, GMC no solo satisfacía las necesidades del presente, sino que también sentaba las bases para el futuro de la industria.